Saludos, ¿qué tal están? Han pasado ya las fiestas navideñas, unas fiestas que, a diferencia de las pasadas, han estado ya libres de restricciones, las que imponían en años pasados la pandemia. Ayuntamientos como el de Jaén, Linares, Úbeda, Baeza o Andújar han hecho balance y en el que todos los responsables municipales han coincidido en un punto: la alta afluencia y participación. Buenas cifras, por tanto, en lo social y en lo económico. No son buenas, sin embargo, para la campaña de la aceituna en nuestra tierra, a punto de terminar. Las organizaciones agrarias hablan de la peor en años. Un sector fundamental en nuestra tierra, el agrícola, como también es importante el turismo, a la espera en este año de la recuperación definitiva. Por lo pronto, la semana que viene tiene uno de sus mayores escaparates, como es la Feria Internacional de Turismo de Madrid. En definitiva, se podría trazar, a raíz de todo esto, una radiografía de la situación socioeconómica de la provincia. Hoy vamos a intentar ordenar esos datos y ponerle voz con la presencia acreditada de la directora del Plan Estratégico de Jaén. Vamos a ver cómo está Jaén en cifras. Pero además, en este Al Detalle, nos vamos a acercar a conocer un recurso que puso en marcha la Diputación de Jaén en colaboración con el Colegio de Abogados en el año 2012, la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Eran años en los que este país sufría lo más duro de la crisis del ladrillo y en los que muchas familias lamentablemente tenían problemas para poder pagar sus hipotecas. Ahora se ha vuelto a renovar ese convenio que hace posible su funcionamiento. Enseguida les contamos todo, aquí, Al Detalle. Y ya en los estudios de la cadena SER y 10 Televisión nos acompaña Francisca Rodríguez. Ella es la coordinadora de esa Oficina de Intermediación Hipotecaria. Francisca, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alfonso? Bienvenida. Encantados Gracias. de recibirle aquí en Al Detalle y agradecidos por aceptar nuestra invitación. Si le parece, para comenzar esta entrevista, hacemos un recorrido breve, somero, de cuál es esa trayectoria, aunque lo hemos comentado antes, de la oficina, de este recurso. Pues mira, Alfonso, en el año 2012 surge la iniciativa, a la vista de la situación en que se encontraba el país, entre Diputación y el Colegio de Abogados, a fin de prestar, en cumplimiento de la función social que el Colegio de Abogados viene prestando junto a la Diputación, crear una oficina que permitiera a aquellas familias que se encontraban en riesgo de perder su vivienda habitual y en riesgo de exclusión social, el poder permanecer en ella. Y se articuló este convenio, a la vista además de una serie de normativas que comenzó a publicarse para paliar los efectos de la crisis económica de aquellos momentos y ayudar a aquellas familias a que pudieran permanecer en su vivienda. Ese fue el origen de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria. Ha pasado más de una década desde aquel momento, decíamos lo más duro de aquella crisis del ladrillo. ¿Cuántas personas, cuántas familias se han acercado? Pues durante esta década hemos asistido a más de 1000 familias en Jaén y provincia. En torno a... Es cierto que en estos últimos años ha disminuido un poco, bueno, pues porque se ha estabilizado la situación, pero algo más de 1000 familias han sido atendidas en la oficina provincial. Es un porcentaje, en comparación, usted que trabaja con estos datos, alto. ¿Cómo es ese porcentaje? 1000 familias. Sí, es un porcentaje no excesivamente elevado, quizá en comparación con otras provincias españolas, pero sí, para la población con la que nosotros contamos es un porcentaje no excesivamente elevado, pero sí importante. ¿Se conocía este recurso? ¿Es suficientemente conocido a día de hoy? Pues desgraciadamente no es suficientemente conocido. Es un recurso muy interesante, pues porque la oficina, el funcionamiento que tiene está dotada de un grupo de letrados altamente especializados en derecho bancario e hipotecario, que están repartidos por las distintas circunscripciones judiciales y partidos judiciales de la provincia de Jaén. Y por desgracia no es tan conocido como desearíamos, sobre todo porque presta un servicio altamente especializado de asesoramiento jurídico de manera no gratuita, porque no es gratuito, pero sí para aquellas personas que están en riesgo de exclusión social y que se ven limitadas a la hora de acceder a un asesoramiento tan especializado, pues por el posible coste que pueda tener. Entonces, es cierto que va dirigido a personas en riesgo de exclusión social, no está abierto para todos los usuarios, porque, como he dicho, tiene una importante función social y a eso va dirigido, pero no es tan conocido como nosotros desearíamos que así fuera. Vamos a hablar de ese funcionamiento. Alguien que necesite
acudir a esta oficina, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de su ayuntamiento tiene que ir a Diputación? ¿Cómo se hace? Efectivamente, tenemos que distinguir en función de si el usuario que desea o el ciudadano que desea acceder a este recurso reside en Jaén Capital o en cualquier otra localidad de la provincia. En el caso de Jaén Capital tienen que acudir directamente a la Diputación Provincial, donde existe una sede física. Exactamente, la sede física, junto a la del Colegio de Abogados, pero donde tienen que acudir inicialmente es a la Diputación Provincial, donde se tramita la solicitud, se aporta una serie de documentación que pasa al Colegio de Abogados y allí ya se realiza la designación del abogado que se va a hacer cargo de este asunto, en función de la localidad, o sea, al partido judicial al que corresponda. En el caso de otras localidades que no se Jaén Capital, tienen que dirigirse directamente al ayuntamiento, a los servicios sociales, manifestar en la situación en la que se encuentra, que siquiera ahora te comento, exactamente a qué colectivo y en qué situaciones se pueden acoger estos ciudadanos para que se le preste el servicio por parte de la oficina provincial, y allí es donde, a través de los servicios sociales, se tramita la solicitud y se aporta la documentación que se remite a Diputación, y Diputación nos la remite al Colegio de Abogados. Pues vamos a ello, ¿cómo funciona? ¿A qué colectivo va? Bien, mira, este colectivo va dirigido nosotros, es decir, va en función de una cuantía económica ajustada a aquellos ciudadanos que pueden acogerse al beneficio de justicia gratuita, porque claro, este convenio tiene unos servicios de mediación, que por eso, es decir, el origen era mediar con la entidad bancaria y llegar a acuerdos, y en el supuesto que no fuera posible, con las herramientas jurídicas que a partir del año 2012 comenzaron a promulgarse, pues si era necesario acudir a la vía judicial, lógicamente era necesario un abogado y un procurador. Entonces, ¿para qué supuesto está previsto? Pues mira, Alfonso, está previsto para aquellas familias que aún no han dejado de pagar sus cuotas hipotecarias, pero prevén que no van a ser capaces de hacer frente en un breve plazo. Para aquellas que ya han dejado de abonarla y se encuentran con la incertidumbre de si se va a iniciar un procedimiento judicial o no, que se encuentran en una situación transitoria y quieren llegar a un acuerdo con el banco para reestructurar su deuda, incluso también aquellas situaciones en las que ya existe un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, da igual el estado en el que se encuentre, iniciado, avanzado, con la subasta celebrada, da igual, que se encuentren inmersos ya en un procedimiento judicial en donde ya existe también un riesgo de pérdida de la vivienda habitual. Y nosotros, pues, lógicamente, intervenimos desde el inicio, bien valorando si es posible una negociación con la entidad bancaria o si ya existe un procedimiento judicial, utilizando todos los mecanismos jurídicos que tenemos a nuestro alcance, pues bien para alegar la existencia de cláusula abusiva, permitir, si ya estamos en un momento en el que se ha planteado el desahucio, que esa familia pueda permanecer, puesto que ahora mismo se han prorrogado la suspensión de los desahucios hasta mayo del 2024, viene desde el año 2012-13, en el año 2013 exactamente, en que comenzaron a suspenderse. Entonces, toda esa es la asistencia, todo ese es el abanico de servicios que se ofrece al ciudadano que se encuentra en esa situación. Y, lógicamente, también el asesoramiento en materia de cláusula abusiva, es decir, se valora, se estudia si en su escritura de préstamo hipotecario existen esas cláusulas abusivas que le permitan reclamar, pues sea cláusula suelo, comisión de amortización anticipada, gasto hipotecario, vencimiento anticipado, comisiones por recibo impagado, en fin, se valora la existencia de esas posibles cláusulas abusivas y si se le están aplicando y se puede efectuar algún tipo de reclamación al respecto. De esto último, si le parece, hablamos un poquito después. Le quiero preguntar, es un tema evidentemente muy sensible. ¿Cómo es el trabajo, usted en su experiencia de abogada, con los bancos? ¿Es fácil? ¿Es fácil llegar a convencer a una entidad bancaria de esto que estamos hablando? Bueno, ha habido una evolución, lógicamente, a lo largo de estos 10 años. ¿Por qué? Pues porque cuando comenzamos nos encontramos con una normativa totalmente desconocida, tanto para nosotros como para las entidades bancarias a las que no estábamos acostumbrados, y entonces, claro, había que hacerles ver que existían unos mecanismos diferentes a la ejecución hipotecaria, como podían ser una reestructuración, una dación en pago, un alquiler social. Entonces, esto ha sido un trabajo continuado a lo largo de todos estos años. Es cierto que las entidades bancarias han aumentado su sensibilidad, hay algunas que tienen mayor sensibilidad hacia estos colectivos y otras menor, no digo que no la haya en general, pero sí es cierto que ha habido una evolución en el sentido de encontrarse en una mayor disposición, incluso nos encontramos en supuestos en los que ya parte de ello el ofrecer a este ciudadano opciones
en función de la situación en la que se encuentra, bueno, pues para facilitar. Claro, pero esto no sería así en el año 2012, cuando se empieza. No, en absoluto. En el año 2012, cuando comenzamos, las entidades bancarias se sentían atacadas. O sea, se sentían atacadas, bueno, pues porque, claro, ellos estaban acostumbrados a su zona de confort, lo que acabo de decir, a ejecución hipotecaria, donde no había otro planteamiento, había impago y era una ejecución hipotecaria. Y entonces nos encontramos con una serie de situaciones, se publica el Código de Buenas Prácticas, al que algunas entidades se adhieren, otras no se adhieren. Código de Buenas Prácticas, que ahora si quieres comentamos, que se ha modificado en el mes de noviembre, se ha ampliado, y bueno, tuvimos que empezar un trabajo que no te digo que fuera una lucha, ¿no?, pero sí el hacerles ver que había otras opciones y que lo que se intentaba no era eludir el pago, sino facilitar a esa persona que no podía hacer frente, el que pudiera hacerlo y que pudiera permanecer sobre todo en su vivienda habitual. Vivimos realmente... Es un derecho fundamental, ¿no? Efectivamente, un derecho fundamental, y es cierto, yo recuerdo que en aquella época se vivían situaciones realmente dramáticas, es decir, pues porque además en los juzgados tampoco se conocía, bueno, pues porque era una normativa totalmente nueva, donde nosotros teníamos que hacerles ver que era posible otra alternativa, y bueno, se consiguió la suspensión de muchísimos desahucios. O sea, todos los expedientes, podría decirte, no voy a decir el 100%, pero prácticamente todos los expedientes que se han tramitado hemos conseguido que estas familias permanezcan en sus viviendas, por uno u otro motivo, a través de un mecanismo o de otro, pero hemos conseguido que permanezcan, que era el fin al que iba destinado este convenio, o sea, esta oficina y la firma del convenio entre el Colegio de Abogados y la Diputación Provincial de Jaén. ¿Qué es precisamente eso, ese Código de Buenas Prácticas? Bien, ese Código de Buenas Prácticas que, como te digo, aparece, o sea, se publica en el año 2013, ante la situación en la que nos encontramos, bueno, pues permitía una serie de medidas en función de la situación en que se encontrara. No me voy a extender porque, bueno, es una cuestión muy jurídica que ha ido evolucionando, pero bueno, en definitiva lo que permitía era, en el año 2012, perdona, lo que permitía era el que estas personas pudieran o bien solicitar una reestructuración o una adaptación de su vivienda, entre otras medidas, ¿vale? Lo cual era importante porque eran unas condiciones muy ventajosas en cuanto a carencia, aplicación de tipo de interés, que a muchas familias es cierto que les permitió afrontar de una manera más cómoda ese pago de sus cuotas, permanecer en su vivienda y no llegar a un impago. Fue un balón de oxígeno. Esas han sido las medidas que este Código de Buenas Prácticas creó en el año 2012. Posteriormente, como nos encontrábamos en una situación en la que los desahucios se dispararon, se publicó también un Real Decreto, una normativa en la que se preveía la suspensión de los lanzamientos para aquellos colectivos que reunieran una serie de circunstancias económicas y personales. Es decir, esto no es un saco en el que se meten a todas las situaciones, sino que hay que cumplir unos determinados requisitos. Y se permitió que aquellos que lo cumplieran pudieran continuar residiendo en su vivienda habitual, aun cuando la entidad bancaria se hubiera adjudicado la vivienda. Ya no era de su propiedad, pero se les permitía que continuaran viviendo. Se ha ido prorrogando esta suspensión de lanzamiento y actualmente la tenemos, o sea, está establecida hasta mayo del 2024. Nosotros tenemos muchísimos clientes que comenzaron con esas suspensiones y que hemos ido prorrogándolas siempre y cuando hayan mantenido esos requisitos. Claro. Y que hemos conseguido que, o sea, los tenemos que desde el año 2012-2013 están residiendo en su vivienda, aun cuando pertenezca a la entidad bancaria o fondo o a quien pertenezca actualmente, porque ahora nos encontramos con las transmisiones de crédito y demás que, bueno, muchas veces no sabemos de quién es realmente la propiedad de la vivienda, pero bueno, en definitiva, se ha permitido que continúen viviendo en su vivienda habitual con esta suspensión de lanzamientos, que fue una medida muy importante y que ayudó de una manera muy importante a que pudiéramos conseguir que permanecieran en su vivienda cuando estábamos inmersos en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Que es ese fin social que en definitiva tiene esta Efectivamente, así es. Ahora estamos en plena actualidad hablando de las hipotecas nuevamente, de la subida de tipos de interés. Yo sé que dar un consejo genérico es muy complicado, ¿no? Habrá que ver caso por caso, pero ¿qué podríamos decir a quien se esté preguntando ahora si cambiar su tipo de hipotecas y refinanciar? ¿Se puede acercar precisamente a la oficina a preguntar todo esto? Así es. En noviembre, el 24 de noviembre del 2022, ha entrado en vigor un Real Decreto Ley, el 19/2022, que precisamente lo que establece es una serie de... O sea, viene a renovar, no sustituye al Código de Buenas Prácticas que teníamos, sino que lo que viene es ampliarlo
y a renovarlo con una serie de opciones nuevas, ¿no? Precisamente para atender a esta creciente subida de tipos de interés, que lógicamente está incrementando la cuota hipotecaria, unido a la inflación, está provocando que muchas familias no tengan capacidad de pago, con lo cual no podría darte un consejo general en el sentido de decir, estas son las medidas que se pueden aplicar, que sí, es decir, hay una reducción de tipo de interés, la posibilidad de pasar de un tipo variable a un tipo fijo, carencia, reducción del tipo de interés, pero hay que estudiar caso a caso. Entonces, mi consejo es, en primer lugar, que aprovechen este recurso que ofrece la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, que soliciten el nombramiento de un abogado de la oficina para que le asesore y vean si efectivamente se pueden acoger a estas medidas. ¿Por qué? Porque generalizar aquí no tendría sentido. Claro. Podríamos inducir a confusión, es decir, entrar en... Bueno, es que ahora podemos reducir el tipo de interés, podemos buscar una carencia, no podemos generalizar. Vamos a ver si se cumplen los requisitos que marca el Real Decreto Ley y para eso es muy importante contar con el asesoramiento de un abogado especializado en Derecho Bancario e Hipotecario, que la oficina los tiene. O sea, es que tiene un grupo de 10 letrados adscritos en toda la provincia que presta este servicio y es el que va a asesorar convenientemente si puede o no puede, o existen otras medidas dentro de toda la gama que tenemos y de normativa aplicable en este momento. En todo caso, que quienes nos estén viendo o nos estén escuchando sepan que está esta posibilidad, que pueden al menos consultar caso a caso. Hablábamos antes, cláusulas abusivas, por ejemplo, ¿no? ¿Continúan los bancos en esta línea o tampoco podemos generalizar? Efectivamente, en cuanto a las cláusulas abusivas, igual que hemos comentado anteriormente respecto a la ejecución hipotecaria y suspensión de lanzamientos, tuvieron un momento álgido en el que se dispararon las reclamaciones judiciales para solicitar la nulidad de estas cláusulas y la devolución de cuantías que correspondieran con las distintas modificaciones e interpretaciones que ha ido sufriendo y, lógicamente, actualmente ha disminuido, porque también las entidades bancarias han modificado su manera de actuar, porque, lógicamente, la inclusión de estas cláusulas ya está más que superada en cuanto a las que corresponde declarar su nulidad. Incluso la Ley de Crédito Inmobiliario vino a modificar también lo que venía considerándose como para considerar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, entonces lógicamente ha variado. Ya no tenemos ese boom que hubo en su momento, no solo con cláusula suelo, sino posteriormente con gastos hipotecarios, pero bueno, siguen existiendo. Todavía algunos clientes, bueno, pues siguen preguntando si su hipoteca continúa teniendo esta cláusula, pero ha disminuido, realmente ha disminuido sensiblemente. Pues Francisca Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado, a vosotros. Haber puesto luz en este asunto. Es un asunto complejo, evidentemente, pero al menos la idea era transmitirles que existe esta oficina de intermediación hipotecaria que es accesible, que nos podemos acercar o bien a la Diputación, como ha dicho la coordinadora de la oficina, o bien a los distintos recursos de los ayuntamientos en cada municipio de la provincia, porque, bueno, para eso está, ¿no? También el trabajo del Colegio de Abogados, en este caso encomiable, que desde hace ya más de una década colabora con este asunto. Efectivamente, porque además también realiza una gestión muy importante, porque desde que entra el expediente de Diputación con la solicitud en el Colegio de Abogados, donde el personal que está adscrito a este servicio se encarga de tramitar toda la solicitud, tramitar la justicia gratuita para estos usuarios y designar el abogado que va a hacerse cargo de este asunto, con lo cual sí realiza también una función muy importante el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias. A vosotros por haberme invitado. Inmaculada Herrador, directora del Plan Estratégico de la provincia de Jaén. Hola, muy buenas. Muy buenas, Alfonso. ¿Cómo se encuentra en este nuevo año? Muy bien, prácticamente inaugurándolo, pero bueno, 2022 considero que ha sido un buen año y espero que 2023 también nos traiga alguna alegría. La idea de esta entrevista es analizar punto por punto las claves, lo que llamamos las claves de este 2023. Pero bueno, por empezar, por abrir un poco también esta entrevista, vamos a comentar brevemente qué es esto del Plan Estratégico de la provincia de Jaén, qué es este documento de vital importancia para nuestra tierra. Bueno, pues el Plan Estratégico de la provincia de Jaén es una estrategia de ámbito provincial que se diseñó en año 2012 empieza a ejecutarse, que se ha revisado en varias ocasiones y que todavía sigue vigente. De hecho, el año de finalización temporal de este plan, este 2023,
Hace muy pocos días se reunió el patronato de la Fundación Estrategias para aprobar su carta de compromisos para este último año de vigencia del plan estratégico, y lo importante de este plan es que es un plan consensuado. Piensa que para su elaboración pues, participaron más de 500 personas, de 500 jienenses, que en 8 mesas de trabajo de industria, innovación, cultura, innovación, medio ambiente, infraestructura, es decir, de todos los ámbitos económicos, sociales, pues se pusieron de acuerdo en qué proyectos y en qué estrategias debían regir la provincia en el largo plazo, y se definieron concretamente 62 proyectos. Y en eso llevamos estos últimos 12 años, revisando, comprobando si esos proyectos se están ejecutando, haciéndole un seguimiento, no solamente a los proyectos, sino a los objetivos que nos marcamos en ese plan estratégico en su día, y revisando esa estrategia, porque esa estrategia tiene que ser una estrategia viva y no puede anquilosarse, sino que tiene que ser revisada por esas mismas comisiones que le dieron vida, pues son las que se encargan de revisar esta estrategia y aportar, bueno, pues actualizaciones y la opinión de los diferentes expertos de la provincia para que esta estrategia se haga realidad. Si yo le preguntara cómo ha sido el 2022 en cifras, ¿qué me podría contar? Bueno, es verdad que desde el punto de vista de las familias, incluso también desde el punto de vista de las empresas, el 2022 ha sido un año difícil, porque hemos tenido una tasa de inflación que hacía muchos años que no se veían en nuestro país, provocadas, como todos sabemos, por la crisis de las materias primas, por la guerra de Ucrania. Hemos tenido también, y estamos teniendo, unos tipos de interés especialmente altos, que han hecho que se eleven las hipotecas, que han hecho que se eleven el coste de los créditos, con lo cual tanto para las familias como para las empresas está siendo difícil, ¿no?, el endeudarse. Eso es una realidad, eso ha hecho también que se pierda poder adquisitivo por parte de las familias y que a las empresas pues, tengan que reducir sus márgenes. Pero también tenemos otra realidad a nivel macroeconómico, y creo que también tenemos que ponerla encima de la mesa, y es una realidad para España, pero también para Jaén. Jaén termina un año 2022 con menos paro que en el año 2021, con una tasa de paro en el tercer trimestre, todavía no tenemos la del cuarto trimestre, que es la más baja desde el año 2008, es decir, desde el año 2008 no teníamos una tasa de paro más baja en el tercer trimestre. Tú me dirás, bueno, superior al 18%, es cierto, pero bueno, hemos llegado a tener tasas de paro en esos trimestres superiores al 40% con la gran recesión, ¿no? Entonces tenemos una tasa de paro relativamente baja para lo que es Jaén, y como digo, mucho más baja de estos años anteriores. Tenemos un turismo que se ha recuperado respecto al periodo prepandémico, tenemos un sector de la construcción que está pasando un buen momento, tenemos una licitación de obra pública todavía baja, pero es verdad que tenemos una licitación mayor, es decir, el gasto público en las inversiones de obra pública pues, ha aumentado en el 2022, tenemos una tasa de paro, por ejemplo, en el sector de la construcción que está en torno a un 7%, es decir, un paro prácticamente coyuntural. Sí. Se están contratando más hipotecas, a pesar de que los tipos de interés están más altos, está aumentando el precio de la vivienda, con lo cual nos dice que, bueno, que el sector de la construcción está viviendo un buen momento, como lo está viviendo también el sector turístico, como digo, se ha recuperado respecto a la pandemia. Y me dirás, bueno, pero tenemos, por ejemplo, el sector agrario con una mala cosecha. Es verdad que la cosecha va a ser muy baja, pero también tenemos otra realidad, es decir, que en campaña 2012-2013 fue tan mala o peor como la ha sido esta, efectivamente, pero los precios del aceite no superaron los 3 euros kilo en ningún momento. Ahora estamos hablando de 5 euros kilo el aceite de oliva, ¿no? Lo que nos dice, bueno, que estamos en un mal momento para el sector agrario, efectivamente, pero con unos precios bastante mejores que los que tuvimos en esa campaña 2012-2013 y, por supuesto, muchísimo mejores que los tuvimos en el año 2020. Tú piensas que en todo el verano del año 2020 el precio estuvo en torno al 1,82 euros kilo. Menos de la mitad, bastante menos de la mitad que el precio al que está cotizando ahora. Por lo tanto, ¿se aventura un 2023 con mejores perspectivas, podemos decir? Bueno, lo que sí podemos afirmar, porque en esto de la economía es difícil hacer previsiones, claro, a corto y medio plazo, y sobre todo con la incertidumbre tan grande que tenemos ahora, con muchos factores que nos hacen que haya incertidumbre, pero sí que es verdad
que podemos decir que estamos en una mejor posición, en una mucho mejor posición que en otros momentos para afrontar lo que pueda venir, incluso también en el sector exterior, ¿no? Estamos mejor posicionados en el sector exterior que lo estábamos, por ejemplo, antes de la gran recesión aquí en la provincia de Jaén. Usted es colaboradora de nuestro medio hermano del periódico digital Extra Jaén, y en uno de sus artículos le leí que tanto la crisis de la COVID-19 como en este último año pasado la guerra en Ucrania ha afectado evidentemente la economía jiennense, pero en menor medida. ¿Por qué es esto? Bueno, con la COVID, la economía española se contrajo en torno a un 10%, el Producto Interior Bruto, y en Jaén esa caída pues, estuvo en torno al 8%, es decir, caímos 2 décimas menos al menos que el resto de Andalucía, que el resto de España. ¿Por qué se contrajo menos la economía? ¿Por qué se redujo menos el Producto Interior Bruto en Jaén que en nuestro entorno? Hay varias claves. Una fundamental es que el sector agrario fue un sector fundamental al que no le afectó la COVID, y nuestro sector agrario, el peso del sector agrario en nuestra economía es superior a la de nuestro entorno. Ese es un factor. Otro factor es que dependíamos mucho menos del sector turístico. Piensa que cuando estalla la COVID, la cuota de mercado que tiene el sector turístico jiennense en lo que es en Andalucía, estamos hablando de menos de un 2% de cuota de mercado. Es un sector que no tiene un peso relativo muy importante en nuestra economía, como sí lo tenía en Málaga, como sí lo tenía en Barcelona, en otros territorios españoles. Y además con un factor muy esencial, y es que el turismo que visita la provincia de Jaén es un turismo fundamentalmente español y fundamentalmente andaluz también. De hecho, antes de la pandemia, el 85% de los turistas que nos visitaban eran españoles, y el 50% de esos turistas además andaluces. ¿Qué pasa? Que cuando se cierran nuestras fronteras, cuando solamente se deja, por ejemplo, movilidad dentro de la misma comunidad autónoma, pues eso nos favoreció respecto a otros territorios. El hecho de que fuera turismo andaluz, turismo español y sobre todo el poco peso que tenía nuestra economía fue un factor también importante, además del sector agrario. ¿Tenemos un sector exterior, exportaciones, fuerte en la provincia de Jaén? Bueno, podría serlo mucho más. Podría serlo mucho más. Piensa que si medimos nuestro sector exterior en tasa de apertura exterior, hay un indicador que es la tasa de apertura, que lo que hace es dividir las exportaciones y las importaciones en relación al Producto Interior Bruto. Es decir, cuánto es nuestro sector exterior, cuánto vendemos y compramos fuera en relación a lo grande que es nuestra economía. Bueno, pues si comparamos nuestro sector exterior con nuestra economía, en la provincia de Jaén está en torno, no llega al 20%, ¿vale? Cuando empezamos, antes de la gran recesión, en 2008, estaba en torno al 10%, con lo cual hemos abierto nuestra economía al exterior mucho en este último periodo. De hecho, exportamos más del doble que lo hacíamos entonces, en millones de euros. Pero ¿cómo está Andalucía y España? Porque a mí siempre me gusta compararme, además de a nosotros en el tiempo, con nuestro entorno. Pues Andalucía tiene un 40% de tasa de apertura y España tiene un 50% de tasa de apertura exterior. Es decir, que de nuestro 20% al 40% y al 50% que tiene Andalucía y España todavía nos queda muchísimo margen de mejora. Pero sí que es verdad que hemos mejorado mucho, exportamos, como digo, más del doble, hemos pasado de exportar en torno a 600 millones de euros a exportar más de 1.200 millones, además 2022 ha sido un muy buen año desde el punto de vista de las exportaciones. Como digo, hemos pasado a exportar mucho más, pero además quien nos esté oyendo puede pensar que lo que exportamos es fundamentalmente aceite de oliva. Y no es así, es decir, en lo que ha aumentado mucho las exportaciones en la provincia de Jaén ha sido en productos industriales, en bienes de equipo, que es nuestro principal producto estrella a la hora de exportar. Estamos hablando de los faros, de baleo, estamos hablando de los productos metalmecánicos que se fabrican en la zona de Nacional Cuarta, La Carolina. Y somos una provincia, como digo, donde lo que exportamos fundamentalmente son bienes de equipo y también hacemos, por supuesto, aceite de oliva. De hecho, el aceite de oliva ha aumentado un 40% este último año, 2022, en cuanto a exportaciones respecto al año inmediatamente anterior. Vamos en buen camino, pero todavía exportamos muy poquito. Es decir, lo que representa Jaén en cuanto a exportaciones de aceite de oliva
en el contexto nacional sigue siendo muy poquito. Exportamos el 8 o el 9% de lo que exporta España en aceite de oliva, con lo cual fíjate que si ahí tenemos campo de mejora. Otra cosa es que el aceite que se exporte sea de Jaén, pero con CIF de Jaén todavía se exporta muy poquito aceite. Ya que ha sacado el tema de la industria en la provincia de Jaén, esos mensajes que estamos escuchando últimamente, continuamente desde las administraciones, necesidad de reindustrialización, ¿qué momento atraviesa la industria en la provincia? Alude usted a la Nacional Cuarto, el eje de la Carolina, de Linares, por supuesto Martos, Valeo. ¿Cómo está la industria en la provincia? Bueno, es verdad que la gran recesión, la crisis que tuvimos del año 2008 a 2019, y todavía no habíamos terminado de salir del año 2019 de esa anterior crisis, es cierto que bueno, pues destruyó bastante tejido industrial, pero aún así, y muchas veces los jienenses, las jienenses no somos conscientes de ello, tenemos una industria, un sector industrial con mucho peso en nuestra economía, hasta el punto de que en torno al 15% de la población ocupada en la provincia de Jaén, es decir, 15 de cada 100 personas lo están en el sector industrial, cuando en España está en torno a un 14% y en Andalucía no llega al 10% de la población ocupada. Eso ocurre tanto en población ocupada como también en el peso que tiene la industria en la economía. De hecho, el segundo sector económico en la provincia de Jaén, el primero es el sector servicios, como no podía ser otro, en una economía desarrollada, pero el segundo sector con más peso en nuestra economía no es el sector agrario, es el sector industrial, que además da empleo a más personas que lo hace el sector agrario en nuestra economía. Es verdad que algún trimestre el sector agrario se pone por encima en el momento de la recolección de aceitunas, pero de media anual tenemos más personas ocupadas en el sector industrial que en el sector agrario, con lo cual tenemos un sector industrial con mucho peso, como digo, un peso relativo en nuestra economía, también si nos comparamos con nuestro entorno. Y tú me podrías preguntar, y si no me preguntas te lo digo yo, pero bueno, ¿dónde está esa industria? ¿Qué industria tenemos? Bueno, tenemos una industria muy potente del plástico, en la zona de Martos, Alcalá la Real, Alcaudete. Tenemos una importante industria en la antigua Nacional Cuarta, la zona de la Carolina y bueno, pues toda esa zona de la Nacional Cuarta. Pero es que aparte de esos productos plásticos y metalmecánicos, tenemos el aceite de oliva, que es un producto industrial también, porque es un producto de la aceituna y que fabricamos en 330 almazaras de nuestra provincia. Piensa que hay más de 3 industrias por municipio, si son 97 municipios, nos sale a más de 3 por municipio. Pero no solamente eso, tenemos un sector del mueble con empresas muy potentes, como puede ser Albic, o con las que existen en Mancha Real, o otras empresas alimentarias, de productos agroalimentarios, como los dulces, como las conservas. Es decir, creo que tenemos una industria importante, incluso tecnológica, relacionada con la impresión 3D y con el reciclaje de plástico, etcétera, que creo que, bueno, pues que nos hace situarnos como una provincia eminentemente industrial, ¿no? ¿Es el momento de emprender ahora, ya que hablamos de industria? Bueno, se puede emprender en muchas cosas, no solamente en industria, se puede emprender en servicios, se puede emprender en el tercer sector, se puede emprender... Hablando de empresa, todos podemos emprender, de empresa. Incluso aunque seamos trabajadores por cuenta ajena, ¿no? El virus del emprendimiento, bueno, pues no tienes que ser solamente a la hora de crear empresas industriales, pero sí tengo el convencimiento de que es un buen momento para emprender. Por una parte, dicen los expertos en emprendimiento que ante entornos turbulentos, bueno, pues a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y es verdad que cuando hay cierto movimiento en la economía es donde sí surgen también las oportunidades, pero por otra parte creo que estamos generando en la provincia de Jaén un ecosistema emprendedor e innovador que se ha ido gestando en estos últimos años y también el plan estratégico de la provincia de Jaén ha apostado por ello. Bueno, pues se está gestando pues, un entorno
un ecosistema emprendedor con diferentes patas, con diferentes factores, desde, no sé, por ejemplo, Caja Rural apostando por los microcréditos, desde la Diputación Provincial con el plan de empresa, la Universidad de Jaén fomentando el emprendimiento desde las aulas, asociaciones, por ejemplo, como SECOT, como los CADE, es decir, se está generando ese entorno, se creó hace poco también, hace algo menos de un año, con la iniciativa de la Fundación Fulgencio Meseguer, un proyecto que es un 2-3 Emprende, donde pretende dar cabida a todos esos agentes del conocimiento, a todos esos agentes que impulsan el emprendimiento, y se está generando, yo creo, desde esa fundación, desde la universidad, desde la Diputación, desde los CADE, un caldo de cultivo que creo que es propicio para que quien tenga ganas de emprender pues lo tenga cada vez más fácil en la provincia de Jaén. Yo tengo esa sensación y además, bueno, pues yo creo que también la están teniendo las personas que se dedican pues desde el IMEFE, del Ayuntamiento de Jaén, desde los distintos, bueno, pues municipios, ¿no? Sí, instituciones, entidades, organismos que están ahí para ayudar a la persona que quiera emprender a hacerlo, emprender o ampliar tu negocio o crecer, ¿no? Porque tan importante es montar una nueva empresa como hacer crecer la que tienes, ¿no? Porque al final el empleo lo generan las empresas. La administración pública debe estar para facilitar, para ayudar, pero quien realmente crea empleo son las empresas. Y te voy a dar también un dato que creo que te va a llamar la atención. El porcentaje en cuanto a afiliaciones de la Seguridad Social, las afiliaciones de autónomos y autónomas son en la provincia un 17,75%. Bueno, pues en Andalucía un 17,73% y en España está en 17%. Es decir, en porcentaje tenemos un grupo conjunto de autónomos y autónomas en la provincia de Jaén con un peso incluso mayor que el de nuestro entorno, cuando a lo mejor podríamos pensar que somos un poco no somos echados para adelante y que nos cuesta el emprendimiento, ¿no? Pues si tú ves los datos, es verdad que con mucha diferencia todavía entre hombres y mujeres, todavía son muchas menos las que participan en consejos de administración, las que crean empresas, las que se afilian a la Seguridad Social, pero bueno, están en alza, eso también es bueno decirlo, y por otra parte, bueno, pues que tenemos un grupo de personas afiliadas a la Seguridad Social importante en nuestra provincia, y eso creo que también es relevante y un síntoma de que tenemos muchos emprendedores y muchas emprendedoras. No quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle precisamente por el CTDEX, ese proyecto anunciado ya para la capital, que en definitiva va a ser un proyecto motor, podemos decir, para la provincia. Sí, yo estoy convencida que proyectos como este o como los que puedan venir desde el sector público o desde el sector privado van a ser proyectos tractores que tiren de otras entidades, que tiren de otras empresas, y un poco es la clave, ¿no? Y sobre todo que sean proyectos que, a ser posible, pues sea difícil de deslocalizar y que pues engarcen bien en el territorio. CTDEX es sin duda una oportunidad en número de empleos, pero también una inmensa oportunidad pues para nuestra universidad, que a pesar de ser joven y pequeñita, está en los mejores rankings internacionales en cuanto a excelencia, que ha sabido, bueno, pues impregnar a toda la provincia. Creo que, como tú bien dices, un proyecto de estos no es un proyecto local, sino que es un proyecto provincial y a nivel autonómico y estatal, porque, bueno, por su envergadura y seguros que va a arrastrar empresas, va a traer empleo, va a traer talento, que es verdad que, bueno, pues tenemos mucho talento dentro de la provincia de Jaén, pero todo el que venga de fuera, bienvenido sea, y ojalá podamos retener al que tenemos, si quiere quedarse, porque yo soy de la opinión de, bueno, de que si una persona quiere optar por salir fuera, conocer otras cosas, eso siempre viene bien, pero que siempre tenga la oportunidad de volver a su tierra, si es su deseo, y que haya oportunidades en la provincia para que eso sea así. Inmaculada Herrador, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por habernos explicado la provincia de Jaén en cifras y de esta manera tan clara. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestra invitación.
Y en nuestro cierre, como les hemos comentado, nos vamos a acercar a una de esas propuestas que cada semana nos comentan los compañeros de las distintas redacciones de este grupo. Nos vamos a asomar a la emblemática Plaza Vázquez de Molina de Úbeda, porque ahí, en pleno corazón de nuestra tierra, podemos conocer algunas de las obras más destacadas del Museo del Prado, como lo escuchan, gracias a una curiosa exposición. Una exposición que nos cuenta nuestra compañera Laura Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Imaginan hacerse un selfie con un Velázquez, con este famosísimo cuadro de las Meninas? Pero no lo van a hacer en el Prado, lo van a hacer en la ciudad de Úbeda, en pleno centro histórico, en esta Plaza Vázquez de Molina, con un trocito, con la esencia de las mejores obras de la historia del arte en nuestra tierra, aquí y hasta el 22 de enero. El Museo del Prado en Úbeda, en plena calle, una exposición sin duda artística, cultural y también didáctica, porque por aquí han pasado, y lo van a hacer también en los próximos días hasta el 22 de enero, también muchos centros educativos, porque supone toda una clase de historia del arte en plena calle. Y vamos a tener también, o estamos teniendo también, la ocasión de disfrutar, como decimos, de grandes obras de la pintura de la época, de las épocas. Pueden ver, por ejemplo, una Inmaculada Concepción de Murillo, como les decíamos también, obras del Greco, en este caso del Bosco, o estas Meninas de Diego Velázquez, de la pintura española. Es una propuesta que llega de la mano de la Fundación Iberdrola y también del Museo Nacional del Prado. Además, la exposición, sepan que ha pasado ya por multitud de países y, repito, tenemos una ocasión de oro para disfrutar aquí en la ciudad de Úbeda de un trocito de lo más singular de nuestro arte, de la historia del arte más reciente, pero aquí a pie de calle, el Museo del Prado aquí en la ciudad de Úbeda, y además con una singular demostración y explicación de lo que suponen estas obras. Y además podemos tocarlas, podemos disfrutarlas, podemos también acudir al detalle, puesto que muchas de ellas, por sus dimensiones, obviamente, se nos muestra el tamaño original con una leyenda, y además luego ya tenemos la parte ampliada al detalle que se quiere pues destacar, ¿no?, en esta maravillosa exposición. Así que nada, compañero, les invito a que la sigan disfrutando, porque hasta el 22 de enero el Prado está en Úbeda. Ana Moreno, coordinadora general de Educación del Museo del Prado. Hola, ¿qué tal está? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son esos criterios que se han seguido a la hora de hacer esa selección de reproducciones de obras del Prado aquí en Úbeda? Bueno, es un proyecto, como ya sabéis, que lleva bastantes años ya rodando, tanto por territorio nacional como a nivel internacional. Entonces, es una selección de obras maestras del Museo del Prado, lo cual a veces es complicado. Yo, cuando me preguntan cómo seleccionáis obras maestras, digo, pues es difícil, porque realmente todos son obras maestras, ¿no?, en estas colecciones. Pero bueno, lo que hemos intentado es crear una selección de obras que, como se puede ver en la exposición, están organizadas con dos criterios: uno cronológico y otro por escuelas, ¿no? Son como los dos lugares que nos permiten ordenar de una manera lógica las colecciones, y que de esa manera la visita sea mucho más didáctica. Si no me falla la memoria, que creo que no, empezamos siempre con las obras de la Escuela Española, también por número de este tipo o de este núcleo de obras en la colección. Después continuamos con la Escuela Italiana, Escuela Flamenca y finalmente alguna representación de otras escuelas con menos representación en el Museo del Prado. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuál es el origen? Bueno, pues es una iniciativa que surge en 2011 y fue una colaboración en su momento con ACE, con AECID, con la Agencia de Cooperación Internacional, porque fue Santo Domingo la primera sede en la que se desplegaron, digamos, estas colecciones en la calle. Y a partir de ahí, como os decía, tanto a nivel internacional como nacional, nos pareció que era una propuesta pues muy válida por muchas razones. De alguna manera recuperamos ese espíritu de las misiones pedagógicas, de hacer llegar nuestras colecciones a la ciudadanía, ¿no?, de
de abrir los muros del museo, de permitir bueno, pues que mucha gente que a lo mejor no puede visitar el museo sí que tenga acceso a conocer nuestras colecciones con unas reproducciones de muy alta calidad y con, bueno, pues con unos textos que, como os digo, permiten acercarse a la obra y, ¿por qué no? Quizás sea el detonante que luego lleve a pues a muchos ciudadanos y a muchas ciudadanas a acercarse al Museo del Prado y poder ver las obras en directo. Habla usted de las misiones pedagógicas, esa iniciativa de principios del siglo XX, ¿no?, para acercar las obras del Museo del Prado a distintos núcleos de población, a distintas localidades. Además de en Úbeda, estamos diciendo que va a estar hasta el día 22, ¿va a recorrer, va a estar en más ciudades? Sí, de momento las siguientes ciudades que tenemos ya comprometidas, las fechas y digamos todo organizado serían Fuengirola, que inauguramos a finales de enero, después de Úbeda, y luego tendríamos presencia en Arcos de la Frontera y en Lepe. De momento es lo que hay, pero seguro por todas las instituciones que colaboramos en el proyecto existe la intención desde luego, de que el proyecto tenga continuidad. El cartel que ilustra esta exposición precisamente es el retrato ecuestre de Carlos V, de Tiziano, porque la figura del emperador, bueno, en esa figura encontramos un nexo de unión con esta tierra. Bueno, la colección, como les decía, es tan rica y tan importante que siempre hay algún nexo patrimonial con las ciudades que nos acogen. En este caso, además, es muy especial y bueno, y es el Ayuntamiento de Úbeda quien seleccionó el retrato de Carlos V de Tiziano como cartel por estas conexiones bueno, con el secretario de Estado, ¿no?, con Francisco de los Cobos. Relación pues política, pero yo creo que hay un elemento también importante que para nosotros es interesante, y es esos viajes de Francisco de los Cobos a Italia, en los que conoce no solamente la obra, sino al propio Tiziano, y bueno, también es uno de las personas que anima al emperador, a Carlos V, a encargar obra a Tiziano, ¿no? Sabemos que Francisco de los Cobos es un gran mecenas también y una persona muy interesada en este inicio, o bueno, por lo menos en España, ¿no?, de renacimiento, todo este patrimonio que él está conociendo en sus viajes a Italia. Decía la alcaldesa de Úbeda en la presentación de esta exposición que esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, tiene además en depósito algunas obras del Prado. Sí, es cierto, hay varias obras en depósito en la sede del ayuntamiento. Y al respecto, bueno, ellos están en contacto con el equipo del museo que gestiona los depósitos. En diciembre se ha hecho una presentación en detalle del proyecto que se denomina el Prado Extendido, y bueno, existe también la vocación o el objetivo desde el museo de poner en valor cada vez más estos fondos en depósito en distintas ciudades. Hablando ya de los proyectos del museo en sí, del Museo del Prado, ¿cómo encara el Prado este 2023? Bueno, yo creo que acabamos de presentar cifras de cierre de 2022. Ha habido una recuperación de público considerable después del periodo pospandemia. A nivel de actividad educativa también hemos ido recuperando toda la presencia bueno, pues de escolares, de grupos, familias. La verdad es que nunca han dejado de venir al museo, pero digamos que estamos en un buen momento de recuperación, y ahora mismo pues planificando el 2023. Ayer mismo se ha hecho pública pues el programa de exposiciones para este año, con una programación muy variada, muy interesante. Y nosotros desde el área de educación, pues a partir de esos proyectos ahora empezamos a programar y a diseñar actividades para los distintos públicos. Así es que yo creo que siempre con la mirada puesta en el futuro y en seguir adelante.
Pues Ana Moreno, coordinadora general de Educación del Museo del Prado, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros por habernos acogido y por darnos estos espacios que son tan necesarios para la cultura y para el arte. Muchas gracias. Pues así, con cultura, con arte, nosotros ponemos el punto y final o el punto y seguido, como ustedes quieran en este Al Detalle. Muchas gracias por su atención.